Bueno, como creo que les comenté al final de la clase pasada, miren, esta cosa se quedó pegada aquí. Tener bien mañoso en su funcionamiento. Se cayó Zoom un montón de veces, así que realmente no fue posible dejar registro en video, como también revisé en Moodle. Espero que no volvamos a tener el mismo tipo de inconvenientes hoy día. Nuestro tema de hoy es seguir dándole un par de vueltas más, digámoslo así, por fuera al tema de problemas intratables, problemas difíciles de resolver, problemas que creemos, como ya les comenté, no se sabe realmente si es que esto es así, requieren cantidades enormes de recursos y tiempo, particularmente para ser resueltos. Definimos los problemas que están en P, problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, en el tamaño de los datos de entrada, mediante un algoritmo determinista tradicional. Definimos problemas en NP, problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial no determinista, o sea, mediante un algoritmo que en ciertos puntos adivine cuál es el camino correcto a seguir, cuál es el camino más corto a poder llegar a dar su veredicto de si pertenece o no pertenece. Está claro que los problemas en P son casos particulares de los problemas en NP porque podemos resolver un problema con el permiso de adivinar por dónde tenemos que irnos, simplemente sin usar ese permiso. Porque la relación al revés no está clara. O sea, realmente, como comenté, no se ha podido demostrar, aunque la mayor parte, no digamos la mayor parte, sino que más bien la inmensa mayoría de los expertos están seguros de que los problemas en NP definitivamente no son iguales a los problemas en P. Como comentaba también, y vamos a explorar un poquitito eso más adelante, hay montones de problemas de gran interés práctico que se han estudiado algunos de ellos durante siglos, sin encontrar soluciones eficientes, o sea, soluciones en tiempo polinomial, determinista, como habíamos definido la idea de solución eficiente, y eso da, o sea, indicaría que los problemas en NP definitivamente, o sea, el poder adivinar en el fondo el camino correcto da capacidades adicionales. Podemos resolver más problemas adivinando que sin adivinar en tiempo polinomial. Pero nadie ha podido demostrarlo. Sigue siendo el problema abierto más importante lejos en lo que es computación. Es uno de los problemas abiertos importantísimos en matemáticas. No sé si el más importante, pero sí uno de los más importantes definitivamente. Entonces, estamos metidos en un brete. El primer problema que tenemos es ¿qué hacemos al respecto? Bueno, una manera, estamos usando un truco un poquitito sucio que vamos a discutir, que ya discutimos, digamos, el hecho de hablar de problemas NP completos. De alguna manera queremos identificar aquellos problemas en NP, que son los más complicados de todos, que si es que
P no es igual a NP, definitivamente están en NP pero no en P. No sabemos si existen, o sea, sabemos que existen esos problemas, pero no sabemos si que están en P, ese es nuestro problema. Pero igual podemos razonar al respecto. Un raciocinio bastante indirecto, definitivamente, pero podemos trabajar con eso. Definimos problemas entonces NP completos como los problemas más difíciles de NP. Para ser más formales, decimos que un problema es NP duro si cualquier problema en NP se puede reducir polinomialmente a ese problema. Lo que significa que si tuviéramos una solución a ese problema, tendríamos obviamente una solución a todos los problemas en NP. Eso significa que ese problema es más difícil, o tan difícil al menos, como todos los problemas en NP. Si un problema es NP duro y además está en NP, decimos que es un problema NP completo. Quiere decir que es de los problemas más difíciles que hay en NP, que es exactamente lo que andábamos buscando. Demostramos que, bueno, entonces para demostrar que un problema es NP completo, lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno, demostrar que está en NP, lo cual en virtud de nuestro teorema, no recuerdo el número ahora, que dice que un teorema que permite caracterizar problemas en NP mediante un certificado. Basta con exhibir un certificado mediante el cual podemos verificar que esa instancia del problema sí tiene solución. El ejemplo que dimos fue, un ejemplo que dimos, por ejemplo, fue el caso de un sudoku. No un sudoku tradicional como el que aparece en los diarios, que esos son un número finito de instancias y por lo tanto no tiene mucho chiste para nuestra discusión presente, sino que un sudoku generalizado de n cuadrado por n cuadrado casilleros. En ese caso, un certificado de que uno acepta tablero, digamos, a medio llenar, tiene solución es mostrar el tablero lleno. Ese es nuestro certificado. Verificar con eso que se cumplen las restricciones y que realmente corresponden con el tablero a medio llenar que nos propusieron es cosa de, bueno, revisar el asunto, que es una tarea que nos va a tomar un tiempo claramente, que es proporcional a un polinomio en el número de casillas, o sea, es polinomial en el tamaño de los datos de entrada. Estamos. O sea, ese problema está en NP. Y esa sería la manera entonces de verificar eso. Verificar que el problema está en NP generalmente es la parte fácil del asunto. La parte difícil de demostrar que un problema es NP completo está en lo otro, en demostrar que el problema es NP duro. Para eso, la manera de hacerlo, típicamente, o sea, la manera típica de hacerlo es utilizar precisamente la misma estrategia, el mismo tipo de estrategia más bien, que estábamos empleando nosotros antes en el caso de problemas no computables, una reducción. Si tengo algún problema que yo sé que es NP completo, por lo tanto todos los problemas están en NP y todos los problemas en NP se pueden reducir a él polinomialmente, y puedo reducir ese problema al problema que tengo entre manos, quiere decir que indirectamente puedo tomar cualquier problema en NP, traducirlo a ese problema en NP completo, polinomialmente, y eso a su vez después traducirlo polinomialmente al problema que tengo entre manos. Lo que significa reducir polinomialmente cualquier problema en NP a mi problema, y por lo tanto ese problema es NP duro. Vamos a ver un par de ejemplos de esa clase de cosas un poco más adelante. Por el momento, obviamente, tenemos el problema de que hemos estado hablando de problemas en NP, de problemas en NP completos y toda esa clase de cosas, sospechando que existen, pero no hemos logrado mostrar ni uno solo.
van a tener que tener un poco de paciencia para llegar a eso, eh, pero hacia allá, ese va a ser nuestro siguiente paso en el fondo. Antes de meternos en Honduras con respecto a nuestro tema central, que es explorar algunos problemas NP completos y mostrar una variedad de problemas que son NP completos, de manera que uno adquiere un cierto, ¿cómo podríamos decirlo? Un cierto feeling, un cierto sentir, digamos, de qué clase de problemas podrían ser NP completos, lo cual no quiere decir que nos podamos equivocarnos medio a medio de repente, pero igual es útil tener un poco de intuición al respecto. Quisiera, antes de eso, eh, recalcar algunas ideas que suelen andar dando vueltas por ahí sobre simplificaciones de qué es lo que significa que un problema sea NP completo. Hay en ese sentido bastantes ideas que son derechamente erradas, que lamentablemente se usan en forma bastante extensa, digamos, en discusiones de parte de no especialistas al respecto, y que me gustaría que evitáramos, tuviéramos claro, digamos, que tenemos que evitarla. La primera de las ideas que andan dando vueltas por ahí es que los problemas NP completos son los más difíciles que se conocen. Eso en realidad es falso. Los problemas NP completos son difíciles, extremadamente difíciles. Pero tienen solución. La solución puede ser perfectamente muy poco práctica. Por ejemplo, tener que revisar, qué sé yo, n factorial, objetos para determinar si alguno cumple lo que andamos buscando o no. Y para algún n más o menos pequeñito, qué sé yo, n30, el n factorial ya se nos hizo inalcanzable y sería todo. Pero eso no quiere decir que no hayan problemas aún más difíciles. De partida, nosotros discutimos antes problemas no computables. Esos son problemas que son definitivamente aún más difíciles. También se puede demostrar, y esto es una linda teoría al respecto, que lamentablemente en un curso tan eh, expositorio, digamos, inicial sobre el tema no vamos a poder explorar en más detalle. Se puede demostrar que hay problemas que requieren más que tiempo polinomial, incluso si nos damos la posibilidad de adivinar la solución. En ese sentido, hay problemas más difíciles. Está claro, sí, que los problemas típicos que uno quisiera resolver, digámoslo así, en el día a día, generalmente no son de esos problemas. Son más bien generalmente problemas que caen lo más en la categoría de problemas NP completo, pero eso no quiere decir que no exista. eh, La segunda es que se dice que los problemas NP completos son difíciles porque hay muchas soluciones potenciales, o sea, muchos candidatos a solución que hay que revisar si uno quiere hacer una revisión exhaustiva. Eso es falso también. Hay problemas que tienen espacios de búsqueda de donde buscar potenciales soluciones al problema que son igual de grandes que los que un problema NP completo.
y esos tienen soluciones incluso extremadamente sencillas. Probablemente ustedes vieron en estructuras discretas el problema de circuitos eulerianos en un grafo. El circuito euleriano es un circuito en un grafo que pasa por cada uno de los arcos del grafo exactamente una vez y termina donde mismo partimos. Se puede demostrar en forma relativamente sencilla. Si es que no vieron la demostración del caso y les interesa, vean la demostración que está en la punta de fundamentos de informática, o busquen, bueno, circuitos eulerianos en la red. Hay montones de temas al respecto. Ese es el problema. Se puede determinar si un grafo tiene o no un circuito euleriano de forma muy sencilla. Primera cosa, tiene que ser conexo, y segunda cosa, puede tener a lo más dos vértices de grado impar. Si todos los vértices son de grado par o hay dos vértices de grado impar, existe un circuito euleriano. Si no, no. Así de simple. El espacio de posibles soluciones, en el fondo, son todas las posibles secuencias de pasos entre vértices del grafo, que obviamente es gigantescamente grande. Un problema que a primera vista se ve muy parecido, que es el problema de encontrar un circuito hamiltoniano, ciclos hamiltonianos para ser más preciso, en el grafo, que básicamente es encontrar un camino que comienza en un nodo determinado donde mismo, pero que pasa por cada vértice exactamente una vez. Es un problema NP completo. Y nuevamente, el espacio de potenciales soluciones es también básicamente el mismo que para el caso de los circuitos eulerianos. O sea, el hecho de que haya muchos posibles candidatos, digamos, no significa necesariamente que el problema sea difícil. Pueden haber maneras inteligentes, simples, de descartar candidatos, o de simplemente, sin revisar nada, digamos, encontrar alguna condición sencilla que me permita determinar si es que hay o no solución al problema. Lo otro, dicen que resolver un problema NP completo requiere tiempo exponencial. Eso de partida es falso, porque si eso fuera cierto, bueno, sabríamos que los problemas NP completos están fuera de P, y eso sería una notición de partida. Podemos de alguna manera aguar un poco esta aseveración diciendo que, suponiendo que P no es NP, entonces se cumple esto, pero igual así, lo que dice que el problema está en NP completo para nuestro conocimiento actual significa que se requiere un tiempo determinista que es más que polinomial. Pero más que polinomial no significa lo mismo que decir que el tiempo que se demora es exponencial. Por ejemplo, la función es bastante, ¿cómo se llama? Bastante civilizada, digamos, todavía dentro de todo. N elevado al logaritmo de n crece más rápido que cualquier polinomio. Para un n suficientemente grande, el logaritmo de n es más grande que cualquier constante que ustedes puedan querer dar, y por lo tanto, al fin del cabo, al tender n al infinito, crece más rápido que cualquier polinomio. Pero a su vez también es fácil demostrar que
esa función crece más lento que eh, cualquier A a la N, cualquiera sea la A. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo no es que sean exponenciales los tiempos realmente, sino que estamos diciendo que se supone que, y ahí está, nuevamente insisto, no lo sabemos. Todos creen que, pero nadie lo sabe. Nosotros vamos a trabajar acá sobre la hipótesis de que P es distinto de NP, pero si no nos quedamos sin nada que discutir. Y suponiendo entonces que P no es NP, el tiempo de ejecución de cualquier algoritmo determinista va a ser mayor que cualquier polinomio, la n tendiendo a infinito. Todas las instancias de un problema NP completo son difíciles. Cuidado con esto, cuando estamos hablando de problemas difíciles y demás cosas, estamos hablando simplemente de que hay instancias del problema que son muy difíciles de resolver. No quiere decir que no se dé el caso de que la inmensa mayoría de las instancias sean fáciles de resolver y solo hay unas pocas que son realmente difíciles. Puede perfectamente darse ese caso. ¿Sí? Incluso puede darse la situación de que eh, el problema sea NP completo, por lo tanto hay instancias extremadamente difíciles del problema, pero resulta que las instancias que nos interesan a nosotros son instancias simples, son instancias fáciles y por lo tanto para efectos prácticos el hecho de que el problema sea NP completo puede que no tenga tanta relevancia al final del día. Eh, bueno, una acotación al margen, digamos, de esta clase de fenómenos. Hay un problema importante que ustedes van a ver probablemente más adelante en el ramo de investigación de operaciones, el fundamento de investigación de operaciones, que es el problema de programación lineal. El algoritmo que se usa tradicionalmente para resolver problemas de programación lineal se demostró hace relativamente poco tiempo atrás, después de que ese algoritmo ya se estaba usando hacía tiempo, digamos, en forma práctica a gran escala, son clases de problemas muy comunes, que ese algoritmo en ciertas situaciones toma tiempo exponencial en el tamaño de los datos y por lo tanto para todos los efectos prácticos ese algoritmo debería considerarse como un algoritmo que no es viable. Resulta que las situaciones en las que ese algoritmo se comporta mal, o sea, toma tiempo muy grande, son extremadamente infrecuentes. Parece ser que nunca nadie se ha tropezado en la práctica, en quién sabe cuántos millones de veces que se ha intentado usar ese algoritmo, nadie nunca se ha tropezado con una instancia de esas. O sea, a pesar de que en principio el algoritmo toma tiempo exponencial, en la práctica, para los casos que nos interesan, se comporta súper bien y todo el mundo lo usa. Siguiente punto. Dice que si P resulta ser NP, básicamente si adivinar lo podemos obviar mediante algún truco inteligente que permita resolver el problema del caso en forma eficiente, o sea, en tiempo polinomial, todo lo que es criptografía sería inútil. La criptografía básicamente se basa en tomar ciertos datos y cifrarlos mediante un algoritmo con una clave que esperamos que todo esté armado de tal manera que solamente el receptor del mensaje pueda descifrar el mensaje enviado.
todo lo que es comercio electrónico hoy día, todo lo que es web, gran parte de lo que es correo electrónico y muchísimas otras cosas más. O sea, básicamente podríamos decir la base uh, sobre la cual está montado mucho lo que es Internet hoy día, está basado precisamente en algoritmos modernos de criptografía. Y por lo tanto, si es que los que dicen esto de si P fuera NP, toda la criptografía se hace inútil porque básicamente lo que podría ser algún malandrín sería utilizar un algoritmo polinomial para no tener que adivinar la clave y resolver entonces el problema de cuál es la clave que se está usando como la descifro y estamos. Eh, esto es solo quizás parcialmente cierto. La mayor parte de la criptografía se basa en problemas que ni siquiera se ha podido mostrar que son NP, son NP completos. O sea, son problemas que son difíciles, pero solamente en algunos casos particulares se han dado el trabajo de, o sea, más bien se ha podido demostrar que el problema que tenemos entre manos realmente es NP completo. El problema es que la criptografía al final del día requiere características distintas de los problemas NP. Como ya habíamos mencionado antes, problemas NP significa que hay algunas instancias del problema, nadie dice exactamente cuáles, que son difíciles. La criptografía tenemos que garantizar no que hayan algunas instancias que sea difícil adivinar la clave, sino que queremos asegurarnos que en todos los casos sea difícil adivinar la clave. Son requerimientos distintos que por lo tanto llevan a métodos que no necesariamente coinciden y por lo tanto, como digo, la mayor parte de los métodos criptográficos, hay unos pocos que están sí basados en problemas NP completos, pero la mayor parte de ellos están basados en otra clase de problemas. Ahora, incluso si resultara que P es NP, con lo cual también los problemas que son criptográficos, que definitivamente están en NP, pero no sabemos si son NP completos, puede perfectamente ser que el cuento sí se puede resolver. El tema es que toma un tiempo que es n a la 100, el tamaño del mensaje a descifrar, y eso definitivamente lo sigue siendo perfectamente inviable a pesar de estar en P. Por ejemplo, el cifrado AES, el último estándar de criptografía internacionalmente aceptado como estándar, utiliza claves que son de un largo fijo. O sea, se pueden hacer extensiones, se pueden hacer eh, modificaciones, variantes de AES que usan claves más largas, digamos, pero el estándar actual de criptografía usa claves de largo fijo. Como son claves de largo fijo, en principio podríamos, o sea, en principio el problema es trivial. Haga la tabla de todas las claves posibles y estamos. Es un número finito, así que es trivial en ese sentido resolver el problema. Claro, es trivial en principio, el problema es que con la tecnología actual, con todos los computadores del mundo, revisar todos los posibles claves tomaría más que la edad actual del universo. Por lo tanto, definitivamente no es práctico. ¿Sí? Van a encontrarse con más
ideas erradas de este tipo que hay que tener presentes siempre. Que un problema sea NP completo, resumiendo, significa que hay instancias que sabemos que toman una cantidad grande de tiempo con la tecnología que conocemos actualmente. Que un problema esté en P no significa necesariamente que el problema sea viable. P significa simplemente tiempo acotado por un polinomio. No dice que el polinomio perfectamente puede ser un polinomio horroroso. NP significa que en principio la solución con la tecnología que con la técnica que conocemos actualmente no hay nada demasiado sustancialmente mejor que probar todas las alternativas en el fondo. Pero obviamente pueden haber situaciones en las cuales se pueden eliminar muchas alternativas de la revisión de forma relativamente sencilla. Hay problemas NP completos, incluso instancias bastante gigantes, que se han resuelto en forma exitosa. Eso. O sea, esto es simplemente una guía bastante cruda, digamos, gorda, a cómo enfrentar un problema. Bien, no sé si hay alguna consulta, algún comentario sobre lo recién expuesto. Si no hay nada, continuamos. Vamos al hueso del cuento. Queremos demostrar que algún problema es NP completo. Recordemos nuevamente que nosotros acá estamos concentrándonos en problemas de decisión. O sea, me dan una palabra y la pregunta es si esa palabra pertenece o no a un cierto lenguaje. Ese es nuestro problema. En general, a nosotros nos interesan problemas de búsqueda. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la manera de llenar los casilleros de este sudoku de manera que cumple con las restricciones, etcétera, ¿sí? Pues vamos a ver, o sea, aparece en el apunte una sección al respecto, no creo que alcancemos realmente a discutirlo en un mayor detalle, de que bajo ciertas condiciones más o menos técnicas, digamos, que hay que verle, por eso no quiero adelantar demasiado acá, si es que el problema de decisión está en NP, algo que podríamos decir que es parecido a NP, podemos también resolver el problema de búsqueda correspondiente. O sea, son, bajo ciertas condiciones, no demasiado descabelladas, digamos, esas dos cosas son más o menos equivalentes. El problema de decisión es difícil. Resolviendo el problema de decisión podemos resolver el problema de búsqueda en forma relativamente sencilla. Así que no es tan descabellada, digamos, lo que estamos haciendo de fijarnos solamente en problemas de decisión. Bueno, vimos que para efectos prácticos, digamos, de nuestros teoremas y nuestras definiciones, tenemos que, para demostrar que un problema es NP completo, tenemos que, como ya les había adelantado antes, demostrar que están en NP. Con el teorema correspondiente, basta describir un certificado que me permita rápidamente determinar si
la instancia sigma pertenece al lenguaje. ¿Qué es lo que es el certificado? Bueno, típicamente ese certificado es lo que nosotros llamaríamos la solución al problema de búsqueda. Es un posible certificado, no es el único. Generalmente van a haber muchísimos certificados potenciales. Es una opción, no la única, obviamente. Verificar entonces que nuestra instancia pertenece realmente al lenguaje. Se puede hacer si usted me dice esta cosa de acá, vamos al otro lado, y generalmente esa es la parte fácil de la demostración. La otra parte, que es la parte más compleja, es el hecho de demostrar que es NP duro. Y como ya habíamos dicho, la manera de demostrar esto es tomar algún problema que sabemos que es NP completo, o sea, todos los problemas se pueden reducir a él, y reducir ese problema polinomialmente al problema que tenemos entre manos. Con lo cual hemos demostrado que nuestro problema es a lo menos tan difícil como el problema NP, el problema NP completo del que partimos reduciendo. Y con eso estamos. ¿Sí? Esa es la estrategia general utilizable. Y esa estrategia la vamos a utilizar para construir un pequeño catálogo de problemas NP completo. La idea de nuestro catálogo no es ni de lejos ser una lista exhaustiva de los problemas que se conoce que son NP completos, sino que está más bien pensado como para mostrar distintos tipos de problemas, distintas áreas en las que aparecen problemas que resultan ser NP completos, por un lado, y por el otro lado, para ilustrar algunas técnicas de, de cómo armar reducciones. Si ustedes se ponen a buscar problemas NP completos, se van a encontrar con que a estas alturas del partido hay muchos miles de problemas que se sabe que son NP completos. Y por lo tanto, nuestra lista de acá, bastante, ¿cómo se llama? Bastante corta, digamos, bastante, muy, solamente una pequeña muestra de todo lo que hay. Bueno, pero seguimos con el problema de que no tenemos ni un solo problema que podemos mirar y decir, oiga, sí, no, este problema definitivamente es NP completo, del cual podemos partir para empezar a demostrar que otros problemas son también NP completos. Para eso vamos a ver primeramente un par de cosas preliminares y de ahí vamos a rematar con, no sé si alcancemos a hacerlo hoy día, con lo que se conoce como el teorema de Cook-Levin, que es la pieza clave, digamos, de todo este cuento, que básicamente exhibe un problema que es NP completo de base. Nuestro primer problema que vamos a considerar es el problema que se conoce como satisfiability, que generalmente se abrevia como SAT, de satisfiability, tres primeras letras. Dada una fórmula lógica que vamos a anotar por convención phi de x1 hasta x sub n, es una expresión, digamos, utilizando las conectivas lógicas tradicionales que ustedes vieron, o sea,
el y, el o, la negación, implicancia, equivalencia, sí, solo sí, ese tipo de cosas, digamos. Estamos hablando de fórmulas lógicas acá donde cada variable simplemente toma un valor verdadero o falso, o sea, cada variable es una, una proposición, ¿sí? Con el valor verdadero o falso. No estamos hablando acá de cosas con para todo, ni existen, ni nada de esa clase de cosas, sino que simplemente una fórmula lógica así a secas. Y nuestra pregunta es, dada esa fórmula lógica, queremos saber si es que hay alguna asignación de valores verdadero o falso a las distintas variables, de tal manera que al calcular el valor de la expresión, esta resulte ser verdadera. Ojo, este es un problema de decisión. No me están preguntando, oiga, ¿con qué valores de las variables esta fórmula se hace verdadera? No, sino que simplemente me están preguntando, ¿hay alguno? Ese problema resulta que es NP completo. Y ese hecho, digamos, es precisamente lo que se conoce como el teorema de Cook-Levin, demostrar que ese problema es NP completo. Ese problema, el problema SAT y algunas variantes, algunas restricciones al problema SAT que vamos a ver un poco más adelante, son centrales en nuestra discusión que viene a continuación, porque son la madre de todas las batallas, digamos. De allí, mediante reducciones, llegamos a todos los otros problemas, directa e indirectamente, todos los otros problemas que nosotros vamos a discutir en este ramo, y en ese sentido tiene una posición central. ¿Cuál es la gracia de este problema? Este problema nos permite hablar de cosas un poquitito más aterrizadas que tener que estar lidiando con máquinas de Turing no deterministas. Nuestro plan inicial entonces es primeramente demostrar que SAT es NP completo, el teorema de Cook-Levin. Después vamos a demostrar que, en realidad no lo vamos a demostrar, sino que solamente vamos a usar más o menos cómo se demuestra. La demostración en sí es más o menos embarrosa, de que una variante de SAT que se conoce como 3SAT es NP completo, y también vamos a ver algunas variantes todavía más restringidas de 3SAT que también resultan ser NP completas. Como discutimos en su oportunidad cuando hablamos de las fórmulas normales de gramáticas de contexto libre, nos conviene trabajar con versiones más restringidas, como es 3SAT o las versiones restringidas de 3SAT, a la hora de querer hacer reducciones, porque al tener que partir con alguna cosa, con una estructura más simple, más restringida, son menos las cosas que tengo que preocuparme de hacer correctamente. Y por eso nos interesan precisamente versiones restringidas de las cosas. Bien, vamos a hablar de SAT, y para ello, para poder hablar con cierta soltura y no tener que estar usando un montón de palabrería, después vamos a introducir algunas definiciones. Se dice que una variable o la negación de la variable se le llama un literal. Se anota X para la variable y vamos a anotar X con una raya arriba para la negación de X. En ese sentido, nuestros literales son cosas tales como X o X negado, o X sub 1, o X y Z, o lo que ustedes quieran, digamos. Generalmente vamos a numerarlas, la variable vamos a llamar X1, X2, Xn. Se dice que una cláusula es una disyunción de literales, o sea, un O entre literales.
Por ejemplo, una cláusula podría ser X o Y negado o Z. Bueno, ahí tiene exactamente 3 literales. Podría tener 15, podría tener uno solo. Se dice que una fórmula lógica está en forma normal conjuntiva, CNF, por favor no confunda con forma normal de Chomsky, si es la conjunción, o sea, el I, de una colección de cláusulas. ¿Sí? Una de las cosas que resulta no tan difícil de demostrar, pero más o menos engorroso de hacer en detalle, digamos, es demostrar utilizando las definiciones de o sea, las equivalencias lógicas entre implicancia, sí, solo sí, y